Hay, hay una gran bendición cuando el DIN se ha acogido voluntariamente y, y lo ha considerado, como yo lo considero, el más grande de los regalos que a mí me ha hecho la existencia. Os presento a Farah y Khadija, dos mujeres musulmanas y españolas que hoy nos van a hablar de un tema muy actual que es el feminismo. Cómo lo sienten y cómo lo interpretan desde un punto de vista muy personal y desde el Islam. No os perdáis esta interesante entrevista que hoy tengo el honor de hacerles. El feminismo es algo que tiene ciento y pico años de historia. Es decir, es algo nuevo. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido una necesidad de las mujeres de reunirse, reivindicar de la forma en cómo se está haciendo ahora. Es algo nuevo, es algo que es una reivindicación que surge con el capitalismo, con el establecimiento del capitalismo. Primero, las primeras movilizaciones de mujeres son para conseguir el voto, el derecho a voto, y luego hay movilizaciones en Chicago de las trabajadoras por mejoras laborales. Ese fue el comienzo del feminismo. Entonces, desde entonces hasta ahora ha llovido muchísimo y han cambiado muchos planos. Y yo creo que ha ido profundizándose en un sentido que tiene su lógica, pero que al principio no se podía ver tan claramente. Es decir, al principio parecía que era simplemente una lucha por unas reivindicaciones puntuales de igualdad de la mujer, pero con el tiempo lo que se ha ido viendo es que ha sido una corriente que, no, que ha provocado el que las mujeres se vean inmersas en un mundo de hombres. Es decir, el feminismo no ha defendido ni está defendiendo la feminidad. Está defendiendo la igualdad con el hombre. El ser igual que un hombre, ganar lo mismo que un hombre. Con lo cual yo creo que la sociedad capitalista ha conseguido lo que quería, que es tener trabajadores, que da igual el sexo. En fin, si encima hay uno a lo que se le puede pagar un poco menos, mejor. Pero se ha perdido el concepto de qué es una mujer. No se trata de ser igual al hombre, sino se trata de honrar nuestra esencia como mujeres. Creo que para mí como mujer de este tiempo, para mí con el feminismo, muchas de las corrientes de feminismo actual, no me siento en absoluto representada. Siempre me ha pasado. Sobre todo después empezó, bueno, de siempre, pero yo creo mi entendimiento de lo que significa ser una mujer después de haber crecido, de hacerme mujer adulta y haber sido madre, ha cambiado mucho. Y para mí el feminismo es una reivindicación de lo femenino, de ser realmente honrada en esos términos de qué es lo que me hace a mi mujer, qué es lo que nos hace ser femeninas, quién está defendiendo eso realmente y por qué esas partes de nosotras no se defienden, pero sí se defiende el que nos metamos cada vez más y más en una lucha en parecernos y ser lo más iguales al hombre, cuando para mí lo más bonito de mi camino como mujer, por así decirme, de descubrirme a mí misma y todo lo que el ser mujer es encontrar las cosas en las que realmente no soy como los hombres y encontrar lo que es el poder realmente que yo he encontrado a mí misma está en reivindicar esas cosas y en aferrarme en esas y en entenderlas. Y eso es algo que realmente yo veo muy poco en las corrientes feministas ahora mismo. No se habla de las cosas que para mí como mujer son muy importantes y que realmente te dan un poder o
un elevamiento de autoestima y de ser y todo que no tiene nada que ver con en relación a otro, pero en relación a ti mismo como mujer. También hay un factor, y es que esta sociedad ha cambiado todas las bases de las estructuras sociales, políticas y económicas a partir de la Revolución Francesa, en la que se establece igualdad, fraternidad, libertad. Y son lemas que suenan muy bien, pero a unos cuantos siglos vista de cuál es el resultado de ello, lo que tendríamos es que replantearnos qué es la libertad, qué es la igualdad y qué es la fraternidad, de verdad, en profundidad, porque ahora mismo el concepto de libertad que se tiene es muy limitado, es decir, cada vez más la libertad está centrada en el cuerpo. O sea, parece que tú eres libre si tú haces con tu cuerpo lo que te dé la gana, pero no tienes más. Ni siquiera. Si se habla en términos de mujeres y si estamos hablando en términos de feminismo, yo creo que las mujeres tienen menos libertad real con su cuerpo y con lo que pasa con nuestro cuerpo ahora que lo han tenido muchos años antes. O sea, nos han separado totalmente del conocimiento real que viene del cuerpo. No lo han vendido con, sí, te puedes poner las tetas de silicona, hacer lo que quieras, pero no sepas de lo que va el periodo, no te metas en lo que es un parto y en reivindicar un parto natural, sano, de forma que honre y que debe a la mujer en absoluto. O sea, en esos sentidos, la mujer y el cuerpo de la mujer está ahora mucho más sometido y mucho menos en libertad. Tenemos nosotras mucho menos poder sobre nuestro cuerpo de lo que habíamos tenido antes. O sea, que ni siquiera en esos términos. Sí, no, me refería a que se ha centrado mucho ahí de una forma muy superficial. Sí. Es decir, parece que ser libre es vestirse de una manera determinada, sí. Comportarse de una manera determinada, o peinarse de una manera determinada, pero no se están cuestionando cuáles son realmente las bases de la libertad. De la libertad real y de la autonomía como seres humanos, ¿no? Como mujer. Y luego, por otro lado, la igualdad, lo que nos ha llevado o nos está llevando es a que todos somos, entre comillas, iguales. Es decir, se rompe el equilibrio natural que está en todo el reino animal y vegetal de los opuestos, el hombre y la mujer, que es en base a los opuestos a los que se crea la vida. Y esa ruptura de opuestos, es decir, que va llevando a las mujeres cada vez a ser menos mujeres y a los hombres cada vez menos hombres, es decir, a una igualdad de género en la que el primer perjudicado son los individuos, tanto la mujer como el hombre. Yo no voy a defender que la mujer tenga hoy en día una opresión especial, los hombres también la tienen, pero las grandes víctimas de todo esto son las descendencias, se rompe la familia, se acaba con el núcleo básico y sano, que son las células madre de lo que edifica una sociedad. Se rompe la familia, o sea, se rompe la unidad orgánica en la que se forjan nuevos individuos en base a esa igualdad. Entonces, no sé, yo tuve una entrevista hace poco muy graciosa con un grupo de chicas adolescentes y me decía una de ellas muy graciosa: es que yo no quiero ser igual, yo lo que quiero es que se me respeten mis derechos. Pero claro, ahí habría otra conversación: ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cómo veis vosotras el feminismo islámico? ¿Existe? ¿Es compatible ser mujer y mujer musulmana y feminista? Mira, aquí hay un problema de fondo, y es que lo de el feminismo islámico parece una contradicción, pero en realidad eso ha podido entrar porque Islam no está establecido en ningún sitio como tal. Es decir, no tenemos una sociedad modelo que se pueda decir que esté llevando adelante Islam de una forma correcta según el patrón de Medina, Al-Munawwara.
lo que tiene ahora mismo Islam, sobre todo a niveles de gobierno y de forma de vida, ha sido colonizado, y no solamente colonizado con las armas, sino ha sido colonizado con la ideología. Y se ha metido en Islam una forma de vida, un tipo de familia, un tipo de objetivos, lo que llamaríamos en Islam una milla. Es decir, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? Eso se ha cogido mucho de Kufur, es decir, que ahora mismo el objetivo es muy parecido al que hay fuera de Islam, digamos, que es tener una carrera, tener un coche, es decir, son unos objetivos muy capitalistas. Entonces, en ese sentido, el feminismo entra a caballo con todo el resto de cuestiones, pero si Islam estuviera establecido, no sería necesario, porque Islam recoge todos los derechos de la mujer y la protección de la mujer y la libertad de la mujer de una forma absoluta. Lo que ocurre es que ahora mismo, vuelvo a decir, el colonialismo ha metido una moralina victoriana por medio y una forma de vida capitalista. Entonces se ha desdibujado totalmente. Hay un libro que yo lo recomendaría, se llama Las mujeres en el siglo XVIII en Europa, que lo ha hecho una historiadora inglesa que no tiene nada que ver con Islam, Margaret Hunt, y esta mujer se puso a hacer un estudio de las mujeres en Europa en el siglo XVIII y un poco antes, en el siglo XVII. Y claro, al mirar el mapa ve que Europa no es solamente la Europa cristiana, sino que Europa era también todos los Balcanes, Turquía, es decir, todo lo que era el califato otomano en la época. Y ella misma se sorprende porque se da cuenta de que cuando empieza a hacer un análisis comparativo entre los derechos que tenían las mujeres en Occidente o en el Occidente cristiano y el que tenían las mujeres en el Imperio Otomano, era absolutamente increíble la diferencia, hasta tal punto que ella consta en el libro que muchas mujeres de los territorios cristianos huían a los territorios musulmanes, se hacían musulmanas para entrar bajo la protección de los emires y los cadis y liberarse de la opresión que estaban sufriendo. Es decir, eso, digamos, se puede argumentar que era en el siglo XVIII, ¿vale? Y principios del XIX, pero eso es lo que Islam ha traído siempre. Y si miramos históricamente, también nos han vendido una falacia de que la mujer es ahora cuando es libre. O sea, por favor, o sea, el poder que tenía Catalina de Rusia no lo ha llegado a tener ninguna mujer después. O mujeres como ese personaje que a ti tanto te gusta, Saida al-Hurra. Cuenta un poquito la historia. No, bueno, no sé si la historia de esta mujer en particular, pero yo creo que ciertamente lo que has dicho es cierto, que no es... El feminismo en el Islam ahora cabe, pero porque yo creo que estamos viviendo en una sociedad enferma, que es global. Y mientras más allá va la globalización, más se ha metido en todo tipo de culturas, de sitios, porque tristemente la verdad es que en muchos de estos sitios Islam se ha convertido en algo muy cultural y que está muy infiltrado por muchas mentalidades y muy opresivo, y muy opresivo, sí, muy... Sí. Pero que no tiene nada que ver realmente cuando lees las historias. Yo siendo granadina, musulmana granadina, me encanta leer de Al-Ándalus y me encanta leer de historias de mujeres, como dices, de Al-Hurriya. Una mujer que salió de aquí de Granada, se fue a Marruecos cuando las echaron de Granada. Se fue a Marruecos, una vez en Marruecos se casó, su marido se murió y ella, con el reino que ella heredó, se acabó convirtiendo en pirata. Y fue una de las piratas más famosas de todo el Mediterráneo. Eran ella y Barbarossa. Y luego ella tenía en Tánger, creo que era que hizo su reino, y el rey de Marruecos en algún momento se quiso casar con ella. Y ella se negó a salir de su reino. Ella dijo que si el rey quería casarse con ella, que él viniera él a ella.
y fue la primera vez que el rey de Marruecos ha salido de lo que es la capital para casarse con una mujer. O sea, y este no era un caso solo. Estamos hablando de un tiempo en el que solamente en Córdoba, en la mezquita de Córdoba, en las universidades, que hay por escrito, de lo poco que nos queda escrito de lo que aquello fue, más de 150 mujeres que eran escribanas, que trabajaban en la universidad, que estaban haciendo la primera universidad del mundo, estuvo abierta por una mujer musulmana. ¿Eso qué te dice? Eso era una mujer que era educada, tenía su propia economía, tenía derechos de hacer lo que le diera la gana con su dinero, podía abrir una universidad que era pública para mujeres y para hombres. O sea, todas estas cosas que ahora que se han perdido realmente. O sea, yo no creo que sea un problema del Islam en sí, sino es un problema de la sociedad actual en la que nos encontramos. Y el Islam, en realidad, o sea, todos estos derechos de no sé qué, de igualdad, de paga, de todo, están muy protegidos en el Islam. Yo creo que no hay ninguna otra religión, ni ningún otro camino donde tengan más por escrito y por ley escrito defendiendo los derechos de la mujer en cosas impensables, que ahora todavía serían impensables. Por ser musulmana y con Islam no es para el Islam que se necesita el feminismo o reivindicar los derechos de la mujer, ya están hechos. Sí, lo que hay que implementar o por lo que hay que trabajar es por establecer el din. Exactamente, en condiciones. Sin misoginismo, sin opresiones. Pero el din de Medina, o sea, a mí también cuando hemos estudiado la historia, ¿no?, me sorprendió mucho algo que saca Aisha Tarjumana en su libro El empoderamiento de la mujer en Islam. Pues habla, por ejemplo, de Nusayba, ¿no?, Nasiba, o sea, una mujer que luchó en 11 batallas junto a los sahabas. No pudo seguir luchando porque le cortaron una mano. Pero los sahabas se animaban al grito de Nasiba cuando iban a entrar en batalla, porque era una mujer que se había destacado por su valentía. Es decir, no, esta imagen de la mujer metida en la cocina, tapada con muchos trapos, eso es nuevo. En Medina había médicos, mujeres que eran médicos. De hecho, había una mujer que sabía de medicina que Rasul sallallahu alaihi wasallam la solía visitar. Tenemos el ejemplo de Jadilla. Yo he puesto siempre, alguna vez, un ejemplo que a mí personalmente, como además me llamo Jadilla, me hace mucha gracia. Porque Jadilla radhiyallahu anha se casó, se quedó viuda, se volvió a casar. No está muy claro, según unas fuentes se volvió a quedar viuda, según otras fuentes se divorció, pero el caso es que tenía hijos de 2 matrimonios. Una mujer con 40 años, que entra un hombre joven a trabajar para ella, bellísimo, pobre, ella es rica, le pide la mano y se casa con él, con una diferencia de edad de 15 años. ¿Cómo se vería eso en cualquier sociedad musulmana hoy? A un hombre joven casándose con una señora que ha tenido hijos de 2 maridos y que además ella es la empresaria. Y sin embargo es el modelo. Tampoco estoy diciendo que la mujer tenga que ser madre forzosamente, eso es algo que Allah te lo regala. Aisha radhiyallahu anha no tuvo hijos. Y al-Mu'minin, la madre de los creyentes, ¿por qué? Porque era una mujer de conocimiento que hasta su muerte los sahabas iban a Medina. Cuando iban a Meca, pasaban por la tienda de ella o pasaban por Medina para que ella resolviera los casos más complicados. Le debemos más de 2.500 hadices. La recopilación que ella hizo de hadices es impresionante. La mitad del din de Aisha. Es decir, no estamos hablando de mujeres encerradas y incapaces de tener una actividad social. Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuando inauguró el primer mercado de Medina, era una mujer. Le dio a una mujer un látigo y la nombró la guardiana y la protectora del mercado, de los pesos y medidas, con un látigo en la mano. Es decir, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Yo siempre he pensado muchas veces en Nasiba, ¿no?, luchando en batalla. Su especialidad era el arco y la espada.
O sea, esta mujer no podía estar preocupada de si el pañuelo se le movía el alfiler 2 centímetros. O sea, estaba en plena batalla con unos hombres totalmente majestuosos y salvajes. Y ella estaba en primera línea y tenía un espacio. Rasul Saleh Saleh le daba a ella la misma parte de botín que al resto de los compañeros. Entonces, no hay ninguna libertad pequeño burguesa que conquistar ahora mismo. ¿No? Es como la libertad de no sé, de no llevar el pañuelo, si eso te da libertad, si eso no te... Por favor, por favor. O sea que la libertad realmente es vestirse de una forma que te dé dignidad y que no vayas... Es que da mucha pena muchas veces, ¿sabes? O ir exhibiendo, ¿no? Exhibiendo físicamente. Y parece que eso es libertad. Y da mucha pena porque además yo soy suficientemente mayor como para saber ya que todo ese esplendor físico se acaba y que o te has dedicado a rellenar por dentro o es muy triste. ¿Pensáis que los medios de comunicación han dañado la imagen que se tiene sobre el Islam? Hombre, todo. No es que lo hayan dañado, es que lo han hecho porque yo creo que ellos tienen más claro que nosotros que somos la única alternativa ahora mismo. Y entonces hay que cubrirla de arena para que no se vea. Yo no diría que... Sí, está hecho contra Islam especialmente, pero contra un montón de cosas en general. O sea, la cantidad de acceso a información que se supone que hay ahora y todo el mundo se cree que sabe lo que es un musulmán porque los tenemos en la tele todo el día y todo el mundo se cree lo que es África porque vemos a los niños pobrecitos de África todo el día en la tele, pero en realidad no se está enseñando, o sea, se está encubriendo toda una realidad y se le ha dado eso, se enseña lo que quieren que nos vean y lo que se está enseñando no tiene nada que ver con un Islam real. Sí, bueno, han querido crear una imagen de un Islam opresivo, restrictivo, misógino, terrorista, extremista. O sea, han querido plantear que es como el opuesto de los ideales occidentales. Y entonces han hecho muchísimo hincapié en ello. Pero vamos, que no está hecho por casualidad. O sea, que está hecho muy a propósito y además a mí me parece tan ridículo la forma en cómo lo están haciendo. Es decir, ¿por qué? El otro día nos reíamos, ¿no? ¿Por qué tanto lío con el burkini? O sea, ¿por qué no se puede bañar una mujer como le dé la gana? ¿No? Sí, ¿por qué puede una mujer ir medio desnuda por la calle, pero no puede ir vestida? Sí, ¿dónde está el concepto de libertad? O sea, la libertad implica que tú tienes que seguir la vía que ellos te están marcando. En el momento en el que tú no sigues la vía que ellos te marcan, es que no tienes libertad. O sea, no se plantean que... Bueno, sí se lo plantean, Sí, pero lo que están planteando de cara afuera es que a ti te están forzando. A mí me han preguntado muchas veces, ¿a ti te obligan a ponerte el pañuelo? Y a mí me ha dado la risa, ¿no? A ver, yo he tenido que hacer al contrario, ¿no? Yo me he tenido que pelear con mi familia para ponerme el pañuelo. O para entrar en Islam, ¿me entiendes? Pero dan esa imagen de que de alguna manera si estás aquí es porque estás forzada. Y que no está, y además, pero la cosa con los medios de comunicación no es que lo que estén enseñando no pueda llegar a ser cierto en muchos sitios. Es cierto y está ahí y está pasando y en algunos países, por desgracia, no por causa de Islam, pero por causa de muchísimas cosas. Es cierto, ha pasado, las mujeres están oprimidas, están forzadas a llevar el burka, hay no sé qué, hay terroristas, tal y cual. Pero no es todo lo que hay y eso es lo único que están enseñando. O sea, nadie sabe que el país con más mayoría de musulmanes no es un país árabe, es Indonesia. Nadie sabe que los países de África cuando más ricos y cuando mejor han estado era cuando estaban bajo el Islam. Nadie sabe que era una mujer
le dan otro nombre por la historia a la que era la pirata más famosa del mundo y era musulmana. O sea, se está enseñando solamente una cara de cosas. O sea, es lo mismo que si tú dijeras, vamos a enseñar lo que son cristianos, pero lo único que vamos a enseñar son los Ku Klux Klan o la Inquisición. O sea, bueno, mira, eso sí son aspectos reales que han pasado dentro del cristianismo de gente que se les ha ido un poco, pero eso no es el cristianismo. Entonces lo que está habiendo es una manipulación de lo que nos enseñan y lo que no, de forma que se está pintando una imagen que es totalmente irreal de lo que es el Islam y de lo que son las mujeres musulmanas. Y vosotras como mujeres musulmanas, ¿cómo vivís aquí en Granada? ¿Cómo se vive el Islam aquí en Granada? Yo no tengo ningún problema. Digo, no sé. ¿Cómo se vive? Respirando, hablando. No sé, comiendo, rezando. Sí, sí, es verdad que aquí yo, por ejemplo, viniendo ahora de Sudáfrica, que he pasado muchos años viviendo en Sudáfrica, aquí sí me encuentro muchas más situaciones en las que cuando le digo a alguien que soy musulmana, siempre como que inmediatamente te tienes que defender. O decirles por qué, o te miran con no sé qué, porque tienen muchísimo más esa imagen creada por los medios de comunicación. Entonces, que a mí siempre me hace muchas gracias, porque lo primero es que no se lo puedes. ¿Eres musulmana? No. Sí. ¿De verdad? Sí. No se pueden creer que... Pero eso es lo único. En Sudáfrica eso no se daba porque están mucho más acostumbrados a una diversidad cultural mucho más grande. Pues también aquí está la historia. Sí, bueno, aquí tenemos la historia que la tenemos cargada. Han cargado y cargamos con la historia. Pero en términos generales, yo no me siento incómoda, al revés. Es decir, que hay también muchísimos musulmanes occidentales, europeos, que no estamos siguiendo la cultura ni de Marruecos, ni de Irán, ni de Arabia Saudita, sino que tenemos nuestra propia cultura. Sí. Islam es un filtro para las culturas. De siempre Islam ha llegado a los sitios y no es una cultura. Islam se ha adaptado y ha cogido lo mejor de la cultura al sitio donde ha llegado y lo ha filtrado. Lo que no entra dentro del DIN, pues lo ha quitado, y lo que no lo ha respetado. Pero entonces aquí igual, o sea, somos musulmanes occidentales, somos de esta cultura, con una historia, y yo me siento en casa. O sea, ya me siento en casa. Que el Islam no es algo que se haga, no sé, que sea una cosa que tengas que hacer, que es más difícil en un sitio. Es una forma de vivir, sí, los medios de comunicación, no sé qué, no sé cuánto. Pero eso, quiera ser musulmano, quiera ser muchas cosas. Hoy en día todo el mundo tiene esa batalla de alguna forma, ¿no? Que yo no creo que el ser musulmana ponga ninguna especial dificultad en vivir, ni aquí, ni allí, ni en... Bueno, hay opresión personalmente aquí, sí, o en otros sitios, ¿sabes? Yo no... ¿Y qué pensáis de que en España sea muy difícil trabajar con hijab y en otros países, incluso europeos, sí esté mejor visto? Es lo mismo en la historia y en la carga. Ahora, yo animo a toda la que tenga dificultades con eso a que acuda a la ley. Porque yo tuve un caso aquí de una chica turca que vino a hacer unas prácticas y me vino la cría llorando, una chica que le habían dicho en la escuela que no podía ir con el pañuelo. Entonces para ella era una cuestión prioritaria y se planteó incluso devolver la beca, y le dije, no, espera un momento, vamos a enterarnos. Y de una forma o de otra nos pusimos en contacto con el embajador de Turquía en Madrid, y este señor inmediatamente llamó a la escuela diciendo, perdón, eso va en contra de la Constitución española. Uh-huh. Y nada, los de la escuela retrocedieron en cuanto se les amenazó con meterlos en temas legales, retrocedieron en la misma mañana. Así que es una sociedad muy cuadriculadita, en un sentido, es decir, parece muy libre, pero es muy cuadriculadita. No estar libre, ¿no? No lo es, realmente no lo es. Realmente no lo es. En muchísimos sentidos. ¿Tú sabes el concepto entre los griegos y los romanos
de lo que era un hombre libre era el que no pagaba impuestos. El que pagaba impuestos ya no se podía considerar un hombre libre. Entonces, bueno, sí puede escoger entre las marcas de supermercado que quieras, el color del pelo que quieras, tipo de coche, es decir, en todo lo que ofrece el consumo tienes una capacidad de elección. Pero me temo que se acaba ahí. Como mujer yo escojo el DIN, porque a mí me parece el sitio donde una forma de vida en la que realmente me siento protegida y que me da las pautas para conseguir una libertad real en este mundo. Una libertad en la que me libero, me da la protección estructural, por así decirlo, a las bases para seguir eso, y me da la libertad completa en este mundo siguiendo solamente a la sumisión a Allah, que es algo que va por encima de todo. Y no me quedo teniendo esas visiones, después no me quedo con esa libertad de decir que mi libertad como mujer es poder ir en bikini. No, hombre, no. A mí la libertad como mujer es mucho más que eso. Y eso me lo ha enseñado el DIN. Para la gente que estuvimos criados en esta sociedad y rechazamos lo que había, encontramos en Islam una forma de vida realmente orgánica, que cubre todos los aspectos de la existencia, desde la forma en cómo enfocar tu economía, tu familia, tu ser mujer, tu conexión con tu Señor, tu conexión con la creación. El DIN no es una religión, el DIN es una forma de entender la existencia.